entonces qué pasa ahora, cómo se comienza a rearmar de nuevo Roma, el Vaticano, porque de aquí a que empiece el cónclave, ¿cierto? Me imagino que los lugares van a quedar habilitados para el turismo, porque siempre hay gente que está recorriendo Roma, justamente es uno de los destinos privilegiados en Europa. Pero quería volver contigo, Marcial, para conversar acerca de lo mismo que estaba preguntando Paula a los chilenos. Este legado que deja el Papa Francisco, que va a ser muy difícil para nosotros los latinoamericanos de igualar, solamente por cosas sencillas como es la barrera del lenguaje, ¿cierto? Por la cercanía que él mostraba. Se mostraba como una persona tan sencilla, por ejemplo, muy fanático del fútbol, del mate, de las cosas tradicionales de los argentinos, lo que lo hacía mucho más cercano y que va a ser muy difícil eso de volver a encontrar en otro pontífice, por lo menos para los latinoamericanos. Bueno, la verdad es que este es un pontífice muy especial. Si nosotros hacemos un recuerdo de hace 14 años atrás de Benedicto, los propios periodistas no se podían acercar a él. En cambio, con Francisco los acercó. Francisco se saca los zapatos rojos, usa los mismos zapatos que andaba en Buenos Aires, se saca la cruz de oro y usa una cruz, de acuerdo, mucho más sencilla, se saca la alba roja y se pone una alba blanca y dice: recen por mí. Lo que pasa es que Francisco recibe un Vaticano muy complicado. Sí. ¿Por qué? Porque había el más difícil. El más difícil, y por eso la mayor esto es lo importante. de la Iglesia. Imagínate que tienes 3 elementos claves que tenía que enfrentar Francisco. Uno, la crisis de los abusos sexuales cometidos por religiosos y religiosas, de acuerdo a donde habían cómplices, de acuerdo, que no lo digo yo, lo dijo el Papa en vida, cómplices obispos, cardenales y también laicos. Entonces, eso había que enfrentarlo. El Benedicto no pudo, renuncia. Lo otro es el Banco Vaticano. Imagínate lo que significa empezar a ver las cuentas del Banco Vaticano y que hay inversiones con la mafia, que hay fuga de dineros. Una persona está presa por eso. Y lamentablemente no pudo terminar la reforma del Banco Vaticano. Y por el otro lado también todo lo que significa la curia. La curia era un gran elefante blanco, de acuerdo, con una cantidad de personas, y había que ordenar esto. Sí. Y él hace toda una reforma a la curia en donde aprovecha de hacer una reforma dentro del Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico es donde están las normativas internas que regulan al Vaticano. Y resulta que ahí, y no solamente al Vaticano, sino a las personas que viven o que participan dentro de la Iglesia Católica. Y ahí en el libro 6º, él dice, con respecto a los abusos, dice: toda persona que sufre un abuso, de acuerdo, por un religioso, los antecedentes se colocan dentro del obispado, el obispado tiene que partir una investigación, mandar los informes a Roma y también avisarle a la justicia del lugar donde se producen. Eso es nuevo. Marcial. Eso es totalmente... Termina, ¿Sí? Es que, entonces significa que aquí hay una vuelta, por eso yo no sé, yo estoy pensando, después, bueno, lo vengo pensando hace mucho tiempo. Para mí, gobernó Mario Bergoglio. Cuando uno conoce a Mario Bergoglio, ¿de acuerdo? Y lee a Mario Bergoglio en Buenos Aires, las homilías de Mario Bergoglio, la fuerza que tenía, las llamadas que hacía, los ejemplos que conocía, es el Papa Francisco. Entonces, la gracia de Mario Bergoglio siguió siendo pastor. Era el pastor de Buenos Aires. Igual. Y él se coloca, ¿de acuerdo? Se coloca el atuendo de Papa, pero no es Papa, es como bien especial. Y por eso que esa imagen que usted está viendo ahí consterna, imagínense. Estamos hablando de un Papa que elige estar dentro de un ataúd el más humilde posible. Entonces estamos frente a un hombre que es un verdadero reformador. 4 grandes reformadores ha tenido la Iglesia Católica, este es el último. Es uno de ellos, y eso mismo le trajo harto de enemigos. Absolutamente. Y le trajo enemigos poderosos. Recuerdo el mismo Opus Dei. El mismo Opus Dei para el Papa Francisco fue una oposición fuerte dentro de la Iglesia, más aún con el poder que había tomado con Juan Pablo II. Sí. Lo que pasa es que hay movimientos dentro de la Iglesia Católica que fueron tomando mucho poder en el tiempo, y efectivamente la obra, de acuerdo al Opus Dei, toma mucha fuerza con Juan Pablo II y también toma mucha potestad en tomas de decisiones. Y el Papa Francisco llamó al orden, al Opus Dei, en cuanto al lugar que tenían que ocupar. Ahora, hay que reconocer, sí, que el Opus Dei toma la decisión y efectivamente se aleja, ¿de acuerdo? Y recibe la orden del Papa y se ubica donde tiene que estar. Pero también es difícil tomar esa decisión. Es difícil cuando tú tienes, de acuerdo, una institución como ellos que han estado muy cerca de los papas y dejarlos fuera.
tú tienes toda la razón. Y no solamente eso, imagínate la congregación de los legionarios de Cristo. También, cuando y que venía atravesada por Manuel Maciel. Marcial Maciel, ¿de acuerdo? Maciel. Marcial Maciel, se conocen todos los casos, ¿de acuerdo? En el gobierno, es decir, cuando tenemos Papa Juan Pablo II, que no hace lo que tenía que hacer, no lo hizo. Entonces toma... Escondido, sí. Y le pasa, ¿de acuerdo?, todo el problema a Benedicto. Y Benedicto toma efectivamente la decisión, lo saca del estado clerical, ¿de acuerdo? Se reconoce la situación, un hombre que había abusado de menores, un hombre que efectivamente también había abusado de recursos, es decir, tenía hijos, es decir, una gran mentira. Pero ¿qué hace con la congregación? Esto es bien interesante. Con la congregación le dice, ustedes pueden seguir caminando, pero tienen que hacer toda una reforma. ¿Y qué hace la congregación de los legionarios de Cristo? Caminan con la humildad, bajan la cabeza y ya la fuerza que tenían la van perdiendo, pero se reconstituyen sin él. A lo que voy yo es que efectivamente Francisco fue capaz de enfrentar eso. Y no solamente eso, imagínate con el mundo el mundo LGBTQI+. Gracias. Y fundamentalmente el mundo homosexual. Esta cosa la gente no sabe o no ha escuchado, pero cuando el Papa dice es una condición humana, cuando Tite dice es una condición humana, echas por tierra un montón de personas que decían que era una enfermedad, que había que mandarlo al psicólogo. La Iglesia lo dijo en su momento. Claro, pero obvio, pues. Y universidades católicas, también, ¿de acuerdo?, incidían en eso. Entonces, obviamente que estamos frente a un Papa absolutamente reformista. Oye, y es difícil, Marcial, lo que le viene al próximo. Vemos que se está moviendo Juan Manuel. Juanma, cuéntanos